Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen. Soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a estar continuando con nuestro curso básico de costura y hoy vamos a ver cómo se ensamblan diferentes piezas con ángulos y curvas. Esta es una técnica que absolutamente todos debemos aprender cuando estamos empezando en el mundo de la costura, porque hay muchas piezas en las prendas o en los bolsos o en casi cualquier proyecto de manualidad que contiene o un ángulo o una curva, y saber coserlo correctamente hará que la calidad de nuestro proyecto o de nuestra prenda se vea mucho mejor. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para este curso de costura vamos a necesitar algo de dacrón o alguna tela que sea fácil de manejar. Al final del video anterior les mencioné algunas telas que pueden utilizar para empezar a aprender a coser. También van a necesitar algunos hilos de colores. Vamos a necesitar las plantillas que encuentran en la descripción del video y estas las imprimí también en hojas reciclables, tijeras de tela, tijeras para cortar hilo y un lápiz o tiza para trazar. Y antes de empezar con estos ejercicios de costura les quiero mostrar una de las formas que hay para cortar tela. Como pueden ver, estas plantillas tienen una línea vertical que es bastante larga. Esto significa el hilo de la prenda. Quiere decir que esta línea la debemos alinear con el hilo o la urdimbre de la tela. Estos términos se los explico más a detalle en el video sobre tipos de textiles, pero brevemente recordemos que las telas tienen un hilo o urdimbre, una trama otra vez y un bies o sesgo. Estas son las orientaciones de la tela y esa línea que vemos en todos los moldes y plantillas que están en el blog indica en qué sentido debes ubicar el molde encima de la tela, ya que esa línea siempre debe estar alineada con el hilo o urdimbre de la tela. Así que ya sabiendo esto, voy a tomar mi tela y como voy a necesitar dos piezas de esta plantilla, la voy a doblar por el sentido de la urdimbre, y para asegurarme de que este doblez quede derecho voy a tomar 1 metro y voy a asegurarme de que la medida del doblez de arriba sea igual a la del doblez de abajo. Ahora sí, voy a ubicar mi molde encima de la tela y voy a medir desde el orillo de la tela hasta la línea que indica el hilo del molde para asegurarme de que la medida de arriba sea igual a la medida de abajo. Esto es para asegurarnos de que el molde sí quede completamente derecho y alineado con la urdimbre de la tela. Ahora voy a ubicar unas tijeras encima para ayudarme a hacer peso y con una tiza o lápiz blanco voy a marcar todo el contorno del molde sobre la tela. Esta es una de las muchas técnicas o formas que hay para cortar moldes encima de las telas. Cuando terminé de trazar el molde en la tela, sujeté ambas capas de telas con alfileres. Estos deben estar por dentro de la línea que trazamos con tiza para que no interfieran con las tijeras. Y ahora sí empecé a cortar ambas capas de tela por todo el borde que tracé anteriormente. Cuando termine este debe quedar algo así, y con este mismo procedimiento vamos a cortar los 3 tipos de plantillas que vamos a necesitar para este tutorial. Y este primer ejercicio es el de curvas convexas, y para realizarlo primero vamos a sujetar ambas piezas de la plantilla con varios alfileres y luego vamos a pasar a coser esto. Y ahora sí vamos a tomar nuestra plantilla de curvas convexas y en la parte que es recta, que es la parte de abajo, vamos a hacer unas marcas que nos van a indicar en dónde empezar y terminar la costura. Luego vamos a tomar la tela y la vamos a ubicar debajo del prensatelas con el borde del prensatelas alineado al borde de la tela, y con ese margen vamos a empezar a coser. En este caso les marqué con lápiz para que vean más o menos por dónde voy a pasar. Y para empezar esta costura vamos a hacer un remate. El remate es el equivalente de un nudo y este se hace al principio y al final de las costuras para evitar que éstas se deshagan. Entonces damos 3 puntadas hacia adelante, luego 3 puntadas hacia atrás y ahí sí empezamos a coser. Como lo vimos en el video pasado, para coser curvas es necesario ir moviendo la tela para mantener siempre el mismo margen de costura. Y esto es lo que vamos a hacer mientras vamos cosiendo, nuevamente a una velocidad muy lenta. Estos ejercicios de curva no solo contienen curvas, sino que también tienen ángulos. Y como lo vimos también en el video pasado, es importante mantener siempre el mismo margen de costura cuando cosemos los ángulos. Así que acá con un lápiz les estoy mostrando cómo marcar el margen de costura de este tipo de ángulos. En este caso yo estoy cosiendo a 1 centímetro del borde, así que voy a marcar con un lápiz ese centímetro en ambas curvas por las que voy a coser, y cuando estos dos márgenes se juntan, esa va a ser la esquina de mi ángulo. Y ahí es donde debo parar
la costura para poder girar la tela y seguir cosiendo. Y este mismo procedimiento lo voy a repetir con todas las curvas y con todos los ángulos de esta plantilla. Cuando llegues al final de la costura, es decir, al otro extremo de la parte plana de esta plantilla, vas a parar y vas a terminar con un remate. Retira los alfileres y te debe quedar algo así. Ahora les voy a explicar lo que son los piquetes y para esto voy a voltear primero esta pieza para que vean la importancia de los piquetes. Como pueden ver, al intentar voltear esta pieza, las curvas no salen del todo y los ángulos no quedan bien. Esto es porque este tipo de piezas necesitan unos piquetes especiales para que al voltear la pieza las costuras nos queden perfectas. Y vamos a empezar con los piquetes que se hacen en estos ángulos. Esto es simplemente una línea recta que va a terminar a más o menos 2 milímetros de donde empieza la costura. Así que se los estoy marcando con lápiz para que lo puedan ver más claramente. Y este tipo de piquetes es muy importante realizarlos con unas tijeras que tengan buena la punta. Y para estas curvas convexas existen otro tipo de piquetes y estos son en forma de V. Estos no tienen ninguna medida específica, van a depender enteramente de qué tan grande o qué tan cerrada sea la curva y los vamos a hacer por toda la curva para que al voltear la pieza la tela pueda doblar más fácilmente. Y nuevamente estos piquetes deben terminar a 2 milímetros de donde empieza la costura. Cuando termines de hacer todos los piquetes de esta pieza te debe quedar algo así. Y ahora sí, esta pieza está lista para ser volteada. Y como pueden ver, ya con los piquetes las curvas y los ángulos quedan mucho mejor que cuando no los tenían. Cuando voltees esta pieza es muy bueno que la planches muy bien para sentar bien las costuras. Y una vez que lo tengas planchado vamos a practicar lo que se llama el pespunte. Y para esto vamos a hacer el pespunte con margen de 1/16 de pulgada por todo el borde de la pieza. Y voy a ir cosiendo por todo el borde manteniendo ese mismo margen de costura. Y en los ángulos también debemos mantener el margen del mismo modo en que pasamos la primera costura. El pespunte es una costura que se hace para asentar las costuras de ciertas piezas. No todas las prendas los llevan y no todos los proyectos requieren este tipo de acabado, pero es bueno practicarlos porque igual es un tipo de costura que se usa bastante seguido. Cuando termines te debe quedar algo así y como pueden ver, aún con mucha práctica a mí las costuras no me quedaron 100% perfectas. Esto es porque todos tenemos aspectos que se nos hacen fáciles y aspectos que se nos hacen difíciles. En mi caso es el pespunte de este tipo de piezas. Y acá les quiero mostrar el primer ejercicio de costura que hice de este tipo, que como pueden ver el pespunte quedó bastante mejor que el que hice ahora. Y esto es porque este tipo de costuras no lo practicaba hace mucho. Y al igual que con todo en esta vida, lo que no se practica se olvida. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que es el de curvas cóncavas. Y para este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a hacer primero unas marcas en la parte recta de este ejercicio que nos van a indicar en dónde empezar y terminar la costura. Y ahí vamos a empezar a hacer un remate ubicando el prensatelas sobre el borde de la tela para tener el margen de costura. Entonces vamos a empezar a coser y antes de llegar a esta esquina vamos a marcar el margen de costura. En este caso lo estoy haciendo con un lápiz para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a mantener siempre el mismo margen, tanto en la parte recta como en la parte curva. Y justo donde estos dos márgenes se juntan, ahí es donde va a ir la esquina de nuestro ángulo. Así que continuamos cosiendo hasta llegar hasta este punto, levantamos el prensatelas, giramos la tela y continuamos cosiendo la curva que sigue. Y esto mismo vamos a hacer con las demás puntas o esquinas de esta plantilla. Al principio puedes utilizar el lápiz para ayudarte a ver exactamente dónde está el punto, pero también es bueno que lo practiques sin utilizar el lápiz, para también ir entrenando tu ojo para detectar estos puntos o esquinas. Y así vas a ir continuando con todas las curvas de esta plantilla, hasta llegar nuevamente al otro extremo de la parte recta de esta pieza. Cuando termines, recuerda hacer un remate y te debe quedar algo así. Como lo vimos en el ejercicio anterior, estas piezas para poder ser volteadas necesitan unos piquetes y en este caso los piquetes son diferentes al ejercicio anterior. Así que para las puntas o las esquinas vamos a hacer algo que se llama revocar punta
y es que vamos a quitar el exceso de tela que queda en estas para que al voltear la pieza la tela pueda salir más fácilmente y que la punta quede bien formada. Esto lo vamos a hacer con todas las puntas de esta plantilla y nuevamente debemos dejar más o menos unos 2 milímetros entre el corte y donde empieza la costura. Para este tipo de curvas cóncavas, los piquetes son diferentes a los que se hacen en las curvas convexas. En este caso, los piquetes van a ser unos cortes de forma recta que también van a terminar a más o menos unos 2 milímetros de donde empieza la costura. Cuando termines de hacer los piquetes y de revocar las puntas de esta pieza, te debe quedar algo así. Y ahora sí vamos a voltearla hacia el derecho de la tela. Y para sacar este tipo de esquinas que son muy puntiagudas es bueno que te ayudes de unas tijeras. Dejando la punta bien cerrada vas a ir empujando la tela de a poquitos y muy despacio para no ir a romper esta. Y así vas a ir sacando una por una todas las puntas de esta pieza. Y cuando ya estén todas acomodadas te debe quedar algo así. Y al igual que con el ejercicio anterior, también puedes practicar los pespuntes para ir adquiriendo esa motricidad fina. En este caso, este fue mi resultado. La verdad, las curvas no quedaron tan mal. Mi único problema fue con las esquinas, que ese sigue siendo mi punto débil. Y aquí les quiero mostrar el primer ejercicio de costura que hice de este tipo. Aunque sí tuve algunos inconvenientes con las puntas, estos pespuntes me quedaron mucho mejor que en este ejercicio que acabo de hacer. Y el último ejercicio de este curso es el ensamble de piezas con ángulos. Así que nuevamente, al igual que en los otros ejercicios, vamos a juntar las piezas con alfileres. Y en la parte recta de la pieza vamos a marcar en donde vamos a empezar y finalizar nuestra costura y vamos a mantener siempre el mismo margen de costura cuando estemos cosiendo. En este caso, al principio de esta costura hay un ángulo muy pequeño que es casi imperceptible, pero es bueno que mantengamos esta misma metodología de marcar el margen de costura de ambos bordes y ver en dónde se juntan para marcar la esquina de ese ángulo. Así esta pieza nos va a quedar mucho mejor, porque este tipo de ángulos que son prácticamente imperceptibles a veces los podemos confundir y coser derecho y nos va a quedar la costura medianamente curva y no en ángulo o recta como en verdad queremos. Así que al igual que en el ejercicio anterior, voy a marcar las puntas con un lápiz para que ustedes vean por dónde voy a coser y voy a ir cosiendo en línea recta con el margen de mi prensatelas, que es de 1 centímetro. Este ejercicio de ángulos, a mi parecer, es mucho más sencillo que el de curvas, porque simplemente debes coser derecho hasta llegar a la punta del ángulo que sigue. Nuevamente, si lo deseas, te puedes ayudar de un lápiz o de una tiza al principio para ver por dónde es que debes de coser y en dónde debes de parar, pero también es importante que practiques sin marcar con un lápiz para entrenar también tu ojo en dónde debe parar para marcar la esquina de los ángulos. Al final se debe ver algo así. Y en este ejercicio combinamos ambos tipos de ángulos y esquinas, así que los piquetes son los mismos que vimos en los ejercicios anteriores. En los ángulos que son hacia adentro vamos a hacer un corte recto que va a terminar más o menos a 2 milímetros de donde empieza la costura, y en las puntas que son hacia afuera vamos a revocar la punta, también dejando más o menos 2 milímetros de tela en donde empieza la costura. Y esto lo vamos a hacer en todas las puntas y en todos los ángulos de la pieza. Y cuando termines de hacer todos estos piquetes te debe quedar algo así. Y ahora vamos a doblar esta pieza hacia el derecho de la tela. Al igual que en el ejercicio anterior, te puedes ayudar de unas tijeras cerradas para ir empujando las puntas hacia afuera para que estas queden bien formadas. Y en este caso, en lugar de pasar un pespunte, decidí simplemente pasar la plancha para asentar bien las costuras, y vean que el acabado es muy bueno. Así que ya saben que no es necesario pasar un pespunte en este tipo de piezas si así lo desean. Y acá les quiero mostrar el primer ejercicio de costura que hice sobre ángulos, que también quedó bastante bueno, y aunque en este ejercicio el pespunte de las puntas quedó mucho mejor que en los anteriores, igual sigo teniendo mis problemas.
Y bueno, espero que les hayan gustado estos ejercicios de costura. No se olviden practicar todas las veces que sea necesario hasta que se sientan en confianza con la calidad de las costuras que están haciendo. Pero recuerden que si se equivocan o no les queda tan bien como ustedes les gustaría, no se mortifiquen con eso y simplemente sigan ensayando, porque de esto se trata la costura, de mucha práctica y paciencia. Y como tarea les voy a dejar que vean este video de aquí donde hablo sobre las diferentes tipos de puntadas y de prensatelas que existen en las máquinas domésticas o familiares. Esto es porque en el próximo video sobre el curso básico de costura vamos a ver los diferentes tipos de acabados que le podemos dar a las costuras internas, y aparte vamos a estar haciendo nuestro primer proyecto muy fácil y muy rápido que de seguro les ayudarán a tomar más confianza cortando y manipulando la tela. Si tú ya lo viste, súper bien, y si no, también te invito a que lo veas o que lo repases antes del video del próximo viernes. Déjame saber qué te pareció este tutorial en los comentarios de abajo y no te olvides de darle like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque este domingo tenemos otro video más, y es uno muy especial porque se acerca el aniversario del Nocturno Design Blog. Es un video un poco más relajado y más de plática, pero aún así recuerden que todos los viernes estoy subiendo tutoriales de costura nuevos. Además, no te olvides de darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un video nuevo. Y mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.